tema para poder, quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 13. Vamos a estar estudiando, ya estudiamos la marca de la bestia, lo que es la... Vamos a estudiar todo eso. Y especialmente hoy vamos a estudiamos la vez pasada el nombre, lo que es el nombre de la bestia. Es un nombre blasfemo. Y vamos a estudiar hoy lo que es el número 666. Y especialmente el versículo para el tema bíblico, la lectura bíblica, se encuentra en Apocalipsis 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: me posté sobre la arena del mar. Y estamos hablando que el mar en profecía son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que se postró en el medio de tantas muchedumbres de gente. Y vi subir del mar, es decir, de ahí del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, es decir, 10 coronas en sus cuernos. Cuernos son poderes, mi hermano. Cuernos, que en la Biblia cuando te dicen cuernos es poder, reinos. ¿Ok? Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Así que el nombre de la bestia es un nombre blasfemo. Y también vamos a estudiar hoy lo que es Apocalipsis 13, 18. Es el número de hombre y su número es 666. Así que vamos a estar estudiando esto. La vez pasada estudiamos lo que es el nombre de la bestia. El nombre es el nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque la bestia usaba el nombre de lo que es, y vamos a estudiar que el nombre de la bestia es Vicarius Filis Dei. Ese es el nombre de la bestia. Y podemos ver que el nombre es un nombre blasfemo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es blasfemia en la Biblia? Estudiamos que en la Biblia blasfemia es que un mero hombre tome las prerrogativas de Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, a Jesús lo acusaron de que decía blasfemia. ¿Se acuerdan? Les dije cuando en la casa de Pedro estaba Jesús ahí en la casa de Pedro, y estaban reunidos en la casa de la suegra de Pedro, estaba así. Viene gente por todos lados y no dejaban que aquel amigo que traían, dice que traían a un paralítico agarrado por 4 de los amigos. ¿Qué hicieron? Vieron el techo y dijeron: bueno, aquí lo que hay es el techo, vamos a bajar al hombre por el techo. Y fueron al techo. Fíjate la fe de ellos. Fueron por el techo, rompieron el techo y dejaron pasar la camilla con ese paralítico en medio de Jesús. Se lo pusieron adelante de Jesús. Y cuando Jesús vio el paralítico, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijo la gente que estaba allí? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ahora, Jesús tenía el poder de perdonar pecados porque Jesús es Dios. ¿Entiendes? Así que Jesús no estaba blasfemando porque Jesús es Dios. Pero cualquier hombre que se sienta con la prerrogativa de perdonar pecados es solamente Dios, porque Dios es el que perdona los pecados. También en cierta ocasión Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. También ahí tomaron las piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo igual con Dios. Y que también dijeron: blasfemia dice. Pero Jesús no blasfemaba, porque Jesús y Dios uno son. Ellos son ellos. Bueno, Jesús es Dios. Pero cualquier hombre que se crea con la prerrogativa de ser Dios, ¿entiendes?, en la tierra, ese es una blasfemia. Y eso viene desde el pasado. Todos los emperadores romanos, es más, todos los césares, se hacían Dios. Entonces se hacían Dios y tenían que adorarle también a él. Y esto fue lo que pasó. Y precisamente estudiamos de que el papado se hace Dios. Quiero leerles solamente algunas cosas que los papas dijeron que eran ellos. Quiero leerles, por ejemplo, lo que dijo el Papa Nicolás en el año 857 a.C., ya después de Cristo, afirmó. Eso está en la historia de los papas, página 243. Esto de la Iglesia Católica, lo que voy a leer. Dice: es evidente que ningún gobierno terrenal
puede atar o desatar a los papas, ni aún por el apóstol Pedro, si regresara a la tierra, ya que Constantino, fíjate quién le dio, fíjate donde ellos se agarran, ya que Constantino el Grande reconoció que los pontífices romanos ocupan el lugar de Dios en la tierra. Blasfemia completamente. Totalmente. Quiere decir que, y fíjate donde ellos agarran, déjame, para aquellos que no sepan quién es Constantino el Grande fue un emperador romano que reinó en el año 313, ahí tomó el reino, y Constantino dice que iba con su ejército y vio en el cielo que una señal de una cruz, como que la cruz se puso en las nubes y tapó el sol. Entonces vino una voz que le dijo: en este símbolo vencerás. Y él entendió de que al la cruz ponerse delante del sol, él entendió que la cruz tenía que ir por delante, pero mis hermanos, el sol se veía por atrás. Quiere decir que él no desechó la adoración del sol. Él siguió adorando el sol, porque era adorador del sol, y también adoró también a los cristianos. Y unió, se convirtió entre comillas, porque nunca él se hizo cristiano. Déjame decirle, solamente 10 días antes de su muerte, 10 días antes de su muerte se bautizó cristianamente. Pero todo el tiempo que estuvo, no se hizo cristiano. La cuestión es que dice que Constantino dijo que le dijeron: en este símbolo vencerá. Y él unió la iglesia con el Estado. Y fue el que le dio poder a la iglesia para pensar que desde ahí para acá unió la iglesia con el Estado y metió cosas paganas en toda la iglesia. Y fíjate lo que dice él, que Constantino le dio ese poder a la iglesia de que los pontífices romanos ocupaban el lugar de Dios en la tierra. Blasfemia, es una blasfemia completamente. El Papa León XIII, en su encíclica fecha del 10 de enero de 1890, escribió sobre los deberes principales de los cristianos, es decir, de los cristianos de la feligresía. Los deberes, dijo él: para el maestro supremo de la iglesia, pero el maestro supremo de la iglesia es el pontífice romano, y por eso la unión de las mentes requiere, junto con una perfecta armonía de la unión de la fe, la sumisión y la obediencia de la voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. Wow. Es decir, que la obediencia que ellos le deben dar al pontífice romano es como si tú le dieras la obediencia a Dios. Blasfemia completamente. Así que este es un poder blasfemo completamente. Dice en la encíclica de la carta de León XIII, dice él: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. Falta de respeto y blasfemia a todo algo. Así que, ¿qué hizo este sistema? Se tomó las prerrogativas de Dios. Y como les dije la vez pasada también, eso está en segunda de Pedro, que diga segunda de Tesalonicenses, perdón. Vayan conmigo allí para que vean que este hombre de pecado, fíjense lo que hace. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Se me pierde Tesalonicenses. Pero bueno, lo que dice. Ok, ya lo encontré. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos, vamos a decirle del 1 en adelante. Vamos a leer el 3. Dice: nadie se engañe, mis hermanos, en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, cuando la Biblia dice el hombre, no está hablando de un hombre, está hablando de un sistema. El hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto Fíjense decirle, aquí el hijo de la perdición, mis hermanos, hay solamente otra frase igual que esta. Se refiriéndose aquí a Judas. Judas fue hijo de la perdición. Quiere decir que Judas creía en Dios, creía en Jesucristo, pero lo traicionó. Este sistema también hace lo mismo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Hoy en día el mundo protestante piensa que el templo de Dios es el templo que está en Jerusalén. No, mis hermanos, el templo de Dios es la iglesia. Ese es el templo de Dios, la iglesia. El templo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que este sistema se hace como Dios. Dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía entre vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que haya hasta el presente quien lo detiene. ¿Quién lo detenía? El Imperio Romano. Roma estaba deteniendo. Cuando ya, fíjate que dejó los emperadores, ya cuando Constantino ya se hizo cristiano, que empezó a cambiar. Fíjate que Constantino tenía su capital en Roma, en Toma. ¿Y qué pasó? Su capital la puso en Constantinopla. Y en Roma dejó al pontífice romano. Y ahí fue donde se empezó lo que es la unión del papado con el paganismo. Así que, y ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que se manifieste en su debido tiempo. Y fíjate, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Quiere decir que va a estar hasta el tiempo del fin, porque el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca cuando venga. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Así que, mis hermanos, aquí podemos ver que, mis hermanos, fíjense lo que Satanás quiso. Si leemos, no voy a seguir leyendo más porque si no me voy a estar todo el tiempo, pero si leemos Isaías 14, ahí podemos ver como que Satanás se quiso ser igual a Dios. Dice que pensó ser igual a Dios y llegó a pensarse que sentarse en el mismo trono de Dios. Como Dios, hacíamos adorar como si fuera Dios. Quiere decir que lo que él no pudo lograr en el cielo, él lo quiso estar logrando donde la tierra. Y este pontífice romano está tomando lo mismo, las mismas prerrogativas de Dios. Le voy a leer otra cita blasfema para que ustedes vean las cosas que él ha dicho. Dice San Alfonso de Ligorio, dijo él, que es uno de los 30 doctores de la Iglesia Católica. Un doctor de la Iglesia Católica, eso es algo grande. Dice, cuando Jesucristo ascendió al cielo, dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar como mediadores entre Dios y los hombres. Ese sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo. Y cuando dice, ego te absolvo, es decir, yo te perdono, en verdad absorbe de pecado. Así que cuando dice, yo te perdono, te está perdonando. Dice, si el Redentor entrara a una iglesia, es decir, si Jesucristo entrara a una iglesia y se sentara en el confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, es decir, empezar a perdonar a la gente ahí, dice, y un sacerdote se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, es decir, yo te perdono, y ese sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. El mismo valor. Blasfemia. ¿Cómo van a poner a Jesucristo? Por ponerlo como un hombre. Blasfemia completamente. Y dice aquí los deberes y la dignidad de sacerdocio o celda. San Alfonso de Ligorio dijo una blasfemia grandísima. Dice, de modo que en cierto sentido se le puede llamar al sacerdote, yo digo, esta es la blasfemia más grande que pueda tener decir la Iglesia Católica. De modo que en cierto sentido se le puede de que Jesús va a ser
ha muerto hasta que Él venga, ¿me entiendes? De que hay poder en Jesús para poder perdonar los pecados. Amén. Pero no por ellos mismos. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos vuelven a matar a Jesús otra vez en la misa. Dice aquí. Dice, crea, por así decirlo, a Jesús el sacramento dándole una existencia sacramental y ofreciéndolo como víctima ante el Padre Eterno. Así que como en la creación bastó que Dios dijera sea hecho y fue hecho, Él habló y existió, asimismo basta que el sacerdote diga ego te absolvo, es decir, yo te perdono, o este es mi cuerpo, y aquí que el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Fíjate la blasfemia tan grande que dice. El poder sacerdote, según San Bernardino de Siena, es el poder de una persona divina, pues la transustanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. Fíjese cómo que decir eso requiere tanto poder como la creación del mundo. Esto lo dijo San Bernardino de Ligorio. Dice, cuando Jesús ascendió al cielo, dejó a sus sacerdotes en la tierra para tomar su lugar, como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo, y cuando dice, ego te absolvo, en verdad te absolve de pecado. Así que, mi hermano, estos son blasfemias. Así que el nombre de la bestia es un nombre blasfemo, completamente. Es un nombre que es de blasfemia. Ahora, el nombre tiene un número. El nombre de la bestia tiene un número. Y para poder confirmar más. Ahora, alguien ha sugerido que la bestia, el número de la bestia, que es Vicario Filii Dei, lo que no es un nombre propio, es un título. Pero en la Biblia, los nombres a veces no se llaman, por ejemplo, nombres, ¿no? En la Biblia, los títulos también se le dice nombre. Por ejemplo, si van conmigo a Apocalipsis 19 y 16, ahí podemos ver que dice, voy a leerlo de aquí para no pasar más tiempo. Dice, Apocalipsis 19 y 16, hablando de Jesús, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿es un nombre propio o es un título? Es un título, quiere decir, es un título. Cuando aquí está hablando del nombre de la bestia, el nombre de la bestia, el nombre de blasfemo, está hablando de un título. Y ese título es Vicarius Filii Dei, lo que se ponía en la mitra del Papa. Así que hemos visto que hemos visto que la bestia es un nombre blasfemo, porque profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra. Y el perfectal es un nombre de blasfemia. Apocalipsis 13 y 17 dice, vamos allí rápidamente. Apocalipsis 13 y 17 lo dice. Y que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su. Ajá. Así que fíjate, aquí tenemos que tener bien claro que la bestia tiene un nombre y también tiene un número. ¿Me entiendes? Ahora la pregunta clave está, ¿cómo logramos sacarle un número a un nombre? ¿Cómo logramos sacarle un número a un nombre? Porque el número de la bestia es el 666. Sí. Entonces, ¿cómo logramos sacarle del nombre de Vicario Filii Dei, que es el nombre de la bestia, porque debemos decir que es un nombre blasfemo? ¿Qué quiere decir Vicario Filii Dei? Quiere decir representante del Hijo de Dios. Quiere decir que es un nombre blasfemo, porque el único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. ¿Entiendes? Quiere decir que se está tomando las prerrogativas de Dios. Así que, ¿cómo le podemos sacar un nombre a un número a un nombre? Llevándolo a los números humanos. Exactamente, pero en la antigüedad habían tres. Nosotros tenemos números arábicos ahora en este momento, que son el 1, el 2, el 3, son números arábicos.
Pero habían 3 civilizaciones en la antigüedad, y todavía yo creo que lo tienen hasta la fecha, que tenían números, las letras tenían números, que es el hebreo, el griego y el latín. Son los 3 que han tenido números, las letras significan números. ¿Me entiendes? Vamos a estudiar eso grandemente. Dice, aquí hay un enigma que exige una reflexión cuidadosa para observarlo. Aquellos que entiendan, interpreten este código. El valor del número de las letras es 666. Eso es lo que dice la Biblia Living Bible. De la Biblia Living Bible dice Apocalipsis 13 y 18. Aquí hay un enigma que exige una reflexión cuidadosa para resolverlo. Aquellos que entiendan, interpreten este código. El valor numérico de la letra es número 666. Esto lo está diciendo la Biblia americana. Fíjense lo que dice la Biblia de New English Bible, del mismo versículo. Dice, el número representa el número de un hombre y el valor numérico de las letras de su nombre es 666. Y si vamos a la versión católica Duane, una versión católica en inglés, fíjense lo que dice esta versión. El nombre está compuesto del valor numérico de las letras. Es decir, ahí está el nombre completamente. Ahí está la clave. Y Dios nos da para que podamos ver cómo poder sacarle el número al nombre. Y nos dice que es un número humano. Ahora mucha gente piensa de que porque es el número de hombre, es un número de un hombre. Pero no es el nombre de un hombre. ¿Me entiendes? Cuando la Biblia dice el número, es número humano, mi amor. Humano. Es decir, un nombre pero humano. Dice Apocalipsis 13 y 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Es un número humano. Es un énfasis. ¿En qué día fue el hombre criado? En el sexto día. Es decir, que el sexto día es cuando el hombre fue creado. Y 666 es un énfasis en lo que el hombre hace, no en lo que Dios hace. ¿Me entiendes? Es importante recalcar que el sustantivo hombre, mi hermano, el sustantivo hombre no tiene un artículo definido en el idioma hebreo ni griego. No tiene un artículo definido. No dice el hombre o un hombre. Así que más bien debe decir humano. Es un número humano. Ahora, el idioma del nombre. ¿Qué idioma debemos coger para poder sacarle el número al nombre? ¿Qué idioma debemos coger? Debemos coger el número romano, y especialmente ¿por qué? Porque precisamente el imperio que estaba reinando cuando Jesús, si vamos a Apocalipsis 12, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién era el dragón? Satanás. Pero ¿cómo se manifestó Satanás? ¿A través de quién? A través del imperio romano. ¿Me entiendes? Y fue el imperio romano que le dio el título. Y fue el imperio romano que le dio el título, exactamente. Así que tenemos que buscar el título, el número en el imperio romano. Sube una pregunta muy importante aquí. ¿En cuál idioma debemos buscar el nombre o el título de la bestia? ¿Debemos buscarlo en hebreo, en griego o en latín? Porque son los 3 idiomas que tienen letras como números, ¿me entiendes? No cabe duda que podemos saber de la misma Biblia cómo podemos buscar el número, en qué idioma. Debe ser en latín, completamente. Y ahí podemos ver, precisamente, a veces nos preguntamos, bueno, ven acá, ¿será que el idioma latín lo usaban los romanos en el tiempo de Jesús? Y podemos ver que sí. Si vamos a San Juan capítulo 19, versículo 20, ahí podemos ver que dice, y muchos de los judíos leyeron este título, es decir, cuando Jesús fue crucificado, arriba en la cruz de Jesús,
le pusieron un título y se lo pusieron en 3 idiomas. Fíjense lo que dice. Hebreo, griego y latín. Ahí lo pusieron ahí. Quiere decir que los romanos usaban el latín. ¿Me entiendes? Como letra como idioma que ellos usaban. No es coincidente que el nombre oficial de la Iglesia Católica es la Iglesia Católica, mal llamada apostólica, pero romana. Porque de apostólica no tiene nada. No cree en nada de lo que dirían los apóstoles. Pero sí es muy romana, porque es una continuidad del Imperio Romano. ¿Me entiendes? Y si vamos, para que ustedes vean, si vamos a la estatua de Nabucodonosor, porque está en el capítulo 2, ahí podemos ver como que en las piernas había hierro, pero en los pies era barro con hierro hasta el final. Quiere decir que el barro está hablando de que es la religión. Y el hierro quiere decir que sigue siendo Roma. No termina. ¿Entiendes? Pues la mente sigue siendo Roma. La Iglesia Católica es una continuidad del Imperio Romano. Completamente. Y podemos ver que eso. Ahora, siendo que la Iglesia representa al papado católico romano, debemos buscar entonces el nombre blasfemo en el idioma oficial del papado, que es el latín. Claro que sí. Y si el nombre está en latín, entonces debemos buscar también el significado del nombre con las letras también en ¿dónde? En latín. ¿Me entiendes? No hay otra cosa. Resumamos lo que hemos estudiado en esta hora, hasta este punto. El nombre de la bestia es blasfemo. Es decir, debe apuntarse a sí mismo en vez de a Dios. La bestia debe apuntar todo a él mismo, no a Dios. Y podemos ver que Vicario Filii Dei apunta hacia el papado y no a Dios, completamente apuntándolo a él. El nombre hay que buscarlo en el idioma latín. El valor del número de las letras del hombre hay que buscarlo también en latín. El nombre de aquí quita los ojos de Dios y lo pone ¿dónde? En el hombre. Desgraciadamente lo pone en el hombre. Mi hermano, hay un nombre solamente que profesa cada cosa de lo que estoy hablando, que es Vicario Filii Dei. Está diciendo lo que es el nombre de la bestia. Hermanos, el nombre. ¿Qué representa la letra? Vamos a ponerle las letras romanas. Las letras. Déjame decirle que en el pasado, los poetas latinos cogieron 6 letras para representar todos los nombres del idioma. Cogieron la letra I, que significa como 1. La letra B, que significa ¿cuánto? 5. La letra X, que significa 10. La letra L significa como 50. La letra C, 100. Y la letra D, 500. Porque en el pasado solamente cogieron 6 letras para representar todos los números romanos. 6 letras. Después más adelante añadieron la letra M, que es que 1000. Pero esa letra M no estaba al principio. Solamente tenían 6 letras. Y si ustedes suman 1, más 5, más 10, más 50, más 100, más 500, te dan 666. Fíjate. De hecho, los siglos utilizan los números romanos para decir sí, claro. siglo XX, siglo XVI, siglo XV. Así se representan hasta nuestra era. Quiere decir que, mi hermano, ahí está claro que debemos buscar el significado de las letras en número ¿qué? Romano. Y el nombre de la bestia es un nombre de blasfemia y su nombre es Vicario Filii Dei. Ahora debemos ponerle a eso los números romanos, ¿me entiendes? El nombre en las publicaciones oficiales de la iglesia, mi hermano, porque la iglesia católica últimamente dice, no, ese nombre nosotros no lo usamos. No usamos ese nombre, ¿por qué? Porque lo quitaron. Lo quitaron porque como es un nombre discriminado. Y te voy a decir que cuando Lutero empezó a estudiar la Biblia, ¿me entiendes? Precisamente él cogió el nombre
y se dio cuenta de que el nombre llegaba a decir quién era la bestia. Lutero lo cogió. Dice aquí, por lo menos 10 papas, fíjate cómo es, por lo menos 10 papas en 600 años usaron como la carta de la donación de Constantino. Cuando Constantino se hizo cristiano, supuestamente, le dio una carta a la Iglesia Católica y le dijo en la carta, supuestamente, lo que ellos eran. Y fíjate lo que dice la donación de Constantino. Fíjate lo que dice. Esto lo tiene la Iglesia Católica. Dice, es un privilegio y utiliza indicadores como diciendo que la donación de Constantino dice que le da el poder a Vicarius Filii Dei y ese es su título. Aquí está puesto en hebreo, en latín, dice in eo privilegio ita inter cetera legitur utile indicating una con omnus straight nostris to ad universo senate of matubuque meis, está hablando de letras latinas, dice interris vicario filii Deis isi viditit constituto, es decir, está dando que es el vicario de Dios, ¿me entiendes? Eso lo decía la donación de Constantino. Ahora, la donación de Constantino después fue dada de que era un documento espurio. En realidad Constantino nunca escribió eso. ¿Por qué? Porque ellos imagínate, para poder tener más énfasis en lo que tenían, porque dijeron que Constantino le había dado una carta con que le habían dado ese título a ellos. Ahora también han plagiado todo. También debo decirle, en el año 1862, el cardenal Edward Manning incorporó el título o nombre vicario del Hijo de Dios a su libro, al libro que hizo un cardenal, diciéndole, en su primera edición, dice que cuando la Iglesia Católica ya le dieron la herida mortal, que la Iglesia Católica estuvo más bien recluida en el Vaticano, que no salía a ningún lado, fíjate lo que el sacerdote Edward Manning dijo de la Iglesia Católica. Vete a esta Iglesia Católica, esta Iglesia de Dios, frágil y débil, y no se acuerda de lo que hizo anteriormente, los 1260 años que acabó con todo el mundo. En este momento era frágil y débil, ¿por qué? Porque estaban allí en el Vaticano y no podía salir de ahí. Pero la cuestión es que fíjate lo que dice él: frágil y débil, rechazada aún por naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica. Déjame decirle que la primera que le dio el poder al catolicismo fue Francia, y fue también la que se lo quitó al final cuando le dio la vida mortal. Se hastiaron de ella. Y así vemos a la Francia católica, a la Alemania católica y a la Italia católica rechazando la idea del poder temporal del vicario de Cristo. Y aún la Iglesia parece ser débil, y el vicario del Hijo de Dios, ahí toma el título, vicario del Hijo de Dios, ¿me entiende? Vicario Filii Dei, repite sobre la tierra la pasión de su maestro. Nos escandalizamos y escondemos de él el rostro. Ay, qué lindo. Después de mencionar el reciente poder temporal del papado durante los pontificados de Gregorio I, León XIII, Gregorio VI y Alejandro III, Manning se refirió al poder temporal del Papa como un dogma, una ley de la conciencia, una exima de la razón teológica. Y fíjense lo que dice él: de modo que los pueblos, de modo que puedo decir que a pesar del ataque presente, nunca hubo en tiempo en que el poder temporal del vicario del Hijo de Dios, lo volvió a usar nuevamente, es decir, porque hubo más firmemente arraigado
en toda la unidad de la Iglesia Católica que en la convicción de sus miembros. Es decir, siguió usando eso. Y si vamos al caso, ellos lo usaban constantemente. Así que si vamos al caso, ese es el nombre de la bestia, Vicario Filii Dei. No aparece ahora en la mitra. ¿Por qué? Porque la mitra se lo han quitado también. Se la quitaron. Lo que es la mitra, estamos hablando que es la corona que usa la. Y déjame dar un dato curioso. Tú sabes que la corona que usa el Vaticano no es una corona normal, ¿no? Tú sabes que es como una cosa así, como un gorro que está abierto así, arriba, que es precisamente el dios Dagón, que era un dios mitad hombre y mitad pez. Es lo que usa la Iglesia Católica como la corona que está aquí. ¿Entiendes? Y en esa corona decía arriba Vicario Filii Dei, pero lo quitaron de la mitra completamente. Ahí se encuentra el nombre en la tiara, mi hermano. Dice aquí, pero aún nos queda pendiente la segunda pregunta. Esta escritura en el presente, está escrito en el presente, el título Vicario Filii Dei en la mitra del Papa. No está escrito ahí, lo quitaron. Dice, antes de responder a esta pregunta, quiero traer a colación una cita que nos explica cómo el papado expugnó muchos registros históricos. Y dice impugnó, es decir, lo quitó. Quiero leer desde el Conflicto de los Siglos, página 666, para que ustedes vean lo que hizo el papado en la historia completamente de los registros históricos. Déjame decirles que en este momento hay museos de la Inquisición donde quiera, porque en Perú hay un museo de la Inquisición, es porque no tienen forma de esconderlo. Pero lo que ellos pueden esconder, lo esconden. ¿Entienden? Fíjense lo que dice la mensajera del Señor hablando del papado. Dice, la política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético para ella. Herético quiere decir todo lo que no hablaba bien de que ella era herejías aparentemente. Porque todo lo que señalaba la Iglesia Católica era una herejía para ella. Bien se trataba de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda o objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaba para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Así que cualquiera que no estuviera a favor de la Iglesia Católica iba fuera. Igualmente, se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciara su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros y los escritos que hablasen sobre el particular, es decir, sobre lo que estaban haciendo ellos, fueran quemados. Así que la Iglesia Católica destruyó todo lo que era evidencia de lo que ellos querían hacer. ¿Entiendes? Porque lo que querían hacer, no lo iban a dejar de hacer. Hay evidencia aún en fuentes católicas que en el pasado el título se encontraba en la tiara y en la mitra del Papa. El 15 de noviembre del año 1914 apareció en la publicación Out Sunday Vision, que era una revista de la Iglesia Católica, en Oregón, un órgano oficial de la Iglesia Católica, en Baltimore, la siguiente pregunta enviada a la oficina de la información de la revista. Dice la pregunta: ¿es verdad que las palabras de Apocalipsis 13 y 18 se refieren al Papa? Y fíjate lo que respondieron los católicos mismos. La respuesta fue la siguiente: las palabras a las que se refiere son estas: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora fíjate lo que dicen ellos. El título del Papa en Roma es Vicarius Filii Dei. Esta inscripción está en su mitra, y si ustedes toman las letras de este título, les asignan números latinos, números romanos, y la suma le va a dar 666.
Fíjate como ellos mismos lo toman y lo tienen claro. Ahora, la edición de abril, esto fue en noviembre del año 1914, el 15 de noviembre. Ahora, la edición de abril del 18 del mismo mes, dice del 2015, del 1915, perdón, de la misma revisión, de la misma revista, le mandaron esta pregunta: ¿cuáles son las letras que supuestamente se encuentran en la corona del Papa y qué significan, si es que tienen significado? Y la respuesta explícita fue: las palabras que están escritas en la ermita del Papa, en la corona, son Vicarius Filii Dei, que en latín significan representante del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia es una sociedad visible y debe tener también una cabeza visible. Cristo, antes de ascender al cielo, designó a San Pedro para actuar como su representante. Después de la muerte de Pedro, el hombre que lo sucedió en su cargo como obispo de Roma se reconoció como cabeza de la Iglesia. Así es que el obispo de Roma, como cabeza de la Iglesia, es la sucesión del título de Dios, vicarios del Hijo de Dios. Así que estamos hablando que ellos usaban esto constantemente. Déjame poner el reloj para saber qué hora tengo. No voy a hacer que me extienda mucho. Las 12:22. Ya son las 12:22, ya tengo que terminar. Pero bueno, la cuestión es que si vamos a los números romanos y podemos ver lo que los números romanos dan, constantemente Vicarius Filii Dei, precisamente da lo que es el número 666 exacto. Así que, mis hermanos, Dios nos da una prueba más para que podamos reconocer a la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y podamos estar seguros de que tenemos la verdad presente. Así que tenía muchas cosas más para poder estudiar, pero hasta ahí vamos a dejarlo. Este fue el número 666, no está hablando de un número en la frente, está hablando de un número de nada más, que está hablando del número de la bestia. ¿Entiendes? El número que identifica al papado, completamente. Así que, mis hermanos, Dios nos da tantas señales para que podamos estar seguros de que estamos en el camino correcto y estamos en la verdad. ¿Entiendes? Y todo lo que ha pasado en la Biblia, lo que dice la Biblia, y vamos a estudiar todo lo demás más adelante, grandemente. Vamos a estudiar, déjame leerle rápidamente lo que está aquí en Caspo Global, que dice aquí, página número 7, dice aquí: mientras que el refiro anti generalmente significa contra o opuesto, también puede significar en lugar de o sustituto de. El anticristo no es que está yendo en contra de lo que es Dios o es un ateo. No, está hablando de alguien que quiere tomar el lugar de Dios. El anticristo reunirá en sí mismo ambos significados. Se opondrá a Cristo al mismo tiempo que profesa ser Cristo. En vez de lanzar un ataque frontal contra el cristianismo, el malvado pervertirá a la iglesia dentro de ella misma. Y profesado ser fundador, va a profesar ser fundador de ella y va a empezar a ser los que tienen la verdad a través de ella. Así que, mis hermanos, aquí podemos ver que el anticristo es quien, el papado, completamente. Sí. No hay otra cosa. Y podemos ver con todo lo que hay puesto aquí, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga esta mañana. Y fíjense lo que dice lo que es el comentario bíblico adventista, hablando sobre todo esto. No viene al caso que la inscripción Vicarius Filii Dei se encuentre en la tiara o en la mitra. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo cierto es que el título se lo aplica al Papa. Y esto es suficiente para cumplir los propósitos de este pasaje. Así que estamos claros. Eso se le aplica al Papa y es un nombre blasfemo. Y realmente los católicos han puesto que muchos más nombres significan
666, tú le coges el nombre a algunos nombres, que hasta precisamente hasta Elena de White, le pusieron como que el nombre de ella daba 666. Pero todas las características que da el nombre, solamente se le puede asignar a quién, al Papa. No hay más nada. ¿Me entiendes? Así que Dios nos ayude a poder estar firmes en lo que hemos creído y que podamos cada día investigar más para que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que podamos estar firmes hasta el fin, porque el engaño viene bien fuerte. Que Dios me lo bendiga esta mañana.